El sol del desierto de Sonora se alzaba implacable sobre el pequeño pueblo de San Rafael, donde las casas de adobe se desmoronaban lentamente bajo el peso de la pobreza y la desesperación. En una de estas humildes viviendas, Isabela Herrera despertó al sonido de voces susurrantes que provenían de la cocina. A los 19 años, había aprendido a interpretar el tono de preocupación que teñía las conversaciones de sus padres durante las madrugadas. No podemos seguir así, María, murmuró la voz áspera de su padre, Esteban, mientras el aroma del café aguado llenaba la estancia. Los niños tienen hambre, y ya no hay nada que vender. Su madre, María, sollozó quedamente. ¿Pero cómo podemos siquiera considerar esto? Es nuestra hija, Esteban. Nuestra Isabela. Isabela se incorporó en su catre, el corazón latiendo aceleradamente. A través de las delgadas paredes de madera, escuchó cada palabra que sellaría su destino. Los comerciantes que habían llegado la noche anterior no solo buscaban provisiones, buscaban mujeres jóvenes para trabajar en sus establecimientos más al norte, cerca de la frontera con Estados Unidos. Será mejor vida que la que le podemos dar aquí, insistió Esteban, aunque su voz tembló. Dijeron que la cuidarían, que tendría comida y un techo. Nosotros no podemos ofrecerle eso. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Isabela cerró los ojos, sintiendo como su mundo se desmoronaba. Conocía a esos hombres. Había visto las miradas hambrientas con las que observaban a las mujeres del pueblo, había escuchado los rumores sobre las cantinas donde las muchachas desaparecían para nunca regresar. Cuando el amanecer tiñó de naranja las montañas circundantes, Isabela se vistió con su mejor vestido, un sencillo conjunto de algodón azul que había pertenecido a su madre en tiempos mejores. Sus manos temblaron mientras se peinaba la larga cabellera negra, consciente de que podría ser la última vez que se arreglara en la casa donde había nacido. «Mija», llamó su madre desde la puerta, los ojos hinchados de tanto llorar. «Ven, por favor». La cocina parecía más pequeña de lo habitual. Sus 3 hermanos menores la observaban con una mezcla de confusión y tristeza que no comprendían completamente. Esteban evitaba su mirada, concentrado en el plato de frijoles que se enfriaba frente a él. «Los señores Vázquez están esperando», murmuró María, acariciando el rostro de su hija con manos callosas. «Dijeron que te tratarían bien». «Mamá», susurró Isabela, tomando las manos de su madre. «Yo entiendo. Sé que no hay otra manera». Las palabras salieron de sus labios con una serenidad que no sentía. Por dentro, cada fibra de su ser gritaba contra esta injusticia, contra el destino que la pobreza había tallado para ella. Pero también comprendía la desesperación de sus padres, la elección imposible entre sacrificar a una hija o ver morir de hambre a toda la familia. Los comerciantes esperaban afuera, sus caballos inquietos bajo el sol matutino. Hernán Vázquez, un hombre robusto con bigote gris, contó lentamente las monedas de plata en las manos temblorosas de Esteban. Su hermano menor, Rodrigo, sujetaba las riendas de un caballo adicional, el que llevaría a Isabela lejos de todo lo que conocía. «Cuida bien de ella», murmuró Esteban, sin poder mirar a su hija a los ojos. «Por supuesto, don Esteban», respondió Hernán con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Isabela tendrá trabajo honesto y un lugar donde vivir. Es un arreglo beneficioso para todos». Isabela abrazó a sus hermanos pequeños, besó la frente de su madre y se permitió un último vistazo a la casa donde había crecido. Las paredes agrietadas, el techo que goteaba durante las lluvias, el pequeño jardín donde su abuela le había enseñado a cultivar chiles, todo quedaba atrás. El viaje hacia el norte comenzó en silencio. Isabela cabalgaba entre los 2 hermanos, observando cómo el paisaje familiar se transformaba gradualmente. Los campos de maíz dieron paso a tierra más árida, las montañas se volvieron más escarpadas y el aire se llenó de polvo y desolación. Durante las paradas para descansar, Isabela notó cómo Hernán y Rodrigo hablaban en voz baja, lanzándole miradas ocasionales que la hacían estremecer. No eran miradas de protectores, sino de hombres evaluando una mercancía. Gradualmente, las mentiras piadosas que habían contado a sus padres se desvanecieron, revelando la cruda realidad de su situación. «Escucha bien, muchacha», le dijo Hernán durante la segunda noche, mientras acampaban cerca de un arroyo seco. «Donde vamos, tendrás que ganarte el sustento como nosotros decidamos. No habrá cartas a casa, no habrá quejas. Tu familia ya no puede protegerte». Isabela asintió en silencio, pero por dentro, una llama de resistencia comenzó a arder. Había perdido su hogar, su familia, su inocencia sobre las intenciones de estos hombres. Pero no había perdido su dignidad, no había perdido la esperanza de que algún día, de alguna manera, recuperaría el control de su propia vida.
Mientras las estrellas brillaban intensamente en el cielo del desierto, Isabela Herrera se prometió a sí misma que sobreviviría. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero encontraría la manera de reclamar su libertad y su humanidad, sin importar lo que el destino le deparara en el camino que se extendía ante ella. El viento nocturno susurraba entre los matorrales, llevándose consigo los últimos ecos de la niña que había sido y dando la bienvenida a la mujer que tendría que convertirse para sobrevivir. 3 meses después, Isabela había aprendido que la supervivencia tenía muchas caras, y ninguna de ellas era digna. La cantina El Último Refugio se alzaba como una mancha oscura en el pueblo fronterizo de Piedras Negras, donde el polvo del desierto se mezclaba con el humo de cigarrillos y el aroma agrio del mezcal barato. Sus días comenzaban antes del amanecer, limpiando las mesas pegajosas y barriendo los restos de la noche anterior. Los vidrios rotos, las colillas de cigarros, los charcos de alcohol derramado, todo testimonio de la desesperación que poblaba este lugar olvidado por Dios y por la ley. «Isabela, muévete, que los clientes no esperan», gritó Hernán desde detrás de la barra, su voz áspera cortando el aire matutino. El hombre que había prometido cuidarla se había convertido en su carcelero, controlando cada aspecto de su existencia con la precisión de un contable y la crueldad de un dictador. Isabela levantó la vista de la mesa que limpiaba, sus ojos encontrándose brevemente con los de Hernán antes de bajar la mirada. Había aprendido que la resistencia abierta solo traía más sufrimiento. En cambio, había desarrollado una quietud externa que ocultaba la tormenta que rugía en su interior. «Sí, señor Vázquez», murmuró, apretando el trapo húmedo entre sus manos. La cantina comenzó a llenarse cerca del mediodía. Vaqueros, comerciantes, buscadores de oro y forajidos se mezclaban en un caldo humano de desesperación y violencia contenida. Isabela se movía entre las mesas como una sombra, sirviendo bebidas y esquivando las manos que se extendían hacia ella con intenciones que no podía permitirse considerar. «Oye, bonita», le dijo un hombre barbudo con acento tejano, agarrándole la muñeca cuando pasó junto a su mesa. «¿Por qué no te sientas conmigo un rato? Tengo monedas que suenan hermoso». Isabela se liberó gentilmente, manteniendo la expresión neutral que había perfeccionado. «Perdón, señor, pero tengo trabajo que hacer». El hombre rió, pero la soltó. Había algo en la dignidad silenciosa de Isabela que incluso los hombres más rudos respetaban instintivamente. No era sumisión lo que irradiaba, sino una fuerza interior que se negaba a ser quebrantada. En las noches, cuando la cantina se vaciaba y los últimos borrachos se tambaleaban hacia sus caballos, Isabela se refugiaba en el pequeño cuarto que compartía con otras 3 mujeres. Rosario, una mujer mayor que había perdido la cuenta de los años que llevaba en ese lugar, le había enseñado los trucos de supervivencia. «Nunca dejes que vean tu verdadero yo», le susurró una noche, mientras se quitaba el maquillaje barato que Hernán las obligaba a usar. «Guarda tu alma en un lugar donde no puedan tocarla. Es lo único que verdaderamente te pertenece». Isabela asentía, pero sabía que su situación era diferente. Rosario había llegado por elección propia, huyendo de un matrimonio violento. Ella había sido vendida, entregada como ganado, y esa realidad la corroía desde adentro. Las cartas que intentaba escribir a su familia eran interceptadas por Rodrigo, quien las quemaba frente a sus ojos con una sonrisa cruel. «Tu familia ya se olvidó de ti, muchacha. Nosotros somos tu familia ahora». Pero Isabela no se había olvidado. Cada noche, antes de dormir, recitaba mentalmente los nombres de sus hermanos, las oraciones que su abuela le había enseñado, las canciones que su madre tarareaba mientras cocinaba. Mantenía viva la llama de su identidad verdadera, alimentándola con recuerdos y esperanzas. Una tarde de octubre, mientras barría el porche de la cantina, notó a un hombre diferente a los demás. Montaba un caballo palomino y vestía con la simplicidad funcional de un vaquero verdadero, no como los charlatanes que frecuentaban el establecimiento. Sus ojos, del color del café tostado, observaban el lugar con una mezcla de disgusto y resignación. Se llamaba Alejandro Morales, aunque todos lo conocían simplemente como el Solitario. Había llegado al pueblo siguiendo un rumor sobre trabajo temporal en el rancho de don Sebastián Mendoza, pero la cantina parecía ser el único lugar donde obtener información. «Disculpe, señorita», le dijo cortésmente, tocándose el ala del sombrero. «¿Sabe usted si don Sebastián Mendoza viene por aquí?» Isabela levantó la vista, sorprendida por la gentileza en su voz. La mayoría de los hombres le hablaban como si fuera un objeto, pero este desconocido la trataba con el respeto debido a cualquier ser humano. «Viene los jueves por la tarde», respondió, señalando hacia una mesa en el rincón. «Siempre se sienta allí, cerca de la ventana». «Gracias», dijo Alejandro,
y algo en su sonrisa hizo que Isabela sintiera un calor extraño en el pecho. «Es usted muy amable». Mientras él entraba a la cantina, Isabela continuó barriendo, pero sus pensamientos habían cambiado de rumbo. Había algo diferente en ese hombre, una calidad que no había visto en meses. Trataba a las personas, incluso a ella, como si fueran importantes, como si tuvieran valor más allá de lo que pudieran ofrecer. Esa noche, mientras servía bebidas, observó cómo Alejandro rechazaba cortésmente la compañía de las otras mujeres, cómo bebía lentamente y pagaba sin regatear. Cuando sus ojos se encontraron accidentalmente, él le sonrió con una calidez que la hizo recordar cómo se sentía ser vista como una persona, no como una mercancía. Por primera vez en meses, Isabela se permitió sentir algo parecido a la esperanza. No sabía qué podría significar la presencia de este hombre en su vida, pero había algo en su manera de tratarla que despertaba una parte de sí misma que había mantenido dormida para sobrevivir. Mientras limpiaba las mesas después de que él se fuera, Isabela no pudo evitar preguntarse si acaso el destino, tan cruel hasta ahora, podría tener reservada una sorpresa diferente para ella. La rutina de la cantina se vio alterada cuando Alejandro Morales se convirtió en un visitante regular. Cada jueves llegaba puntualmente para encontrarse con don Sebastián Mendoza, y cada jueves, Isabela se descubría esperando inconscientemente su llegada. Había algo en la presencia de ese hombre que hacía que el aire viciado de la cantina se sintiera menos asfixiante. «Buenas tardes, señorita Isabela», la saludaba siempre con la misma cortesía, como si fuera una dama de alcurnia y no una mujer atrapada en las garras de la desesperación. Había aprendido su nombre la segunda semana, y desde entonces la trataba con un respeto que la desconcertaba y la consolaba a la vez. Una tarde de noviembre, mientras el viento frío del desierto azotaba las ventanas de la cantina, Isabela notó que Alejandro observaba discretamente cómo Hernán la reprendía por derramar accidentalmente una bebida en la mesa de un cliente borracho. «Inútil», gritó Hernán, levantando la mano amenazadoramente. «Ese mezcal cuesta dinero». Isabela se encogió instintivamente, preparándose para el golpe que había aprendido a esperar. Pero antes de que la mano de Hernán pudiera alcanzarla, una voz firme cortó el aire. «Perdone, señor, pero el accidente fue culpa mía», intervino Alejandro, acercándose con pasos medidos. «Moví la silla sin darme cuenta. Permítame pagar por la bebida». Hernán vaciló, mirando los ojos tranquilos pero determinados del vaquero. Había algo en la postura de Alejandro que sugería que no toleraría violencia innecesaria, una autoridad silenciosa que incluso un hombre como Hernán respetaba instintivamente. «Está bien», murmuró Hernán, bajando la mano. «Pero que no vuelva a suceder». Isabela miró a Alejandro con una gratitud que no se atrevió a expresar en palabras. Él simplemente asintió sutilmente, como si proteger a una desconocida fuera lo más natural del mundo. Esa noche, después de que la cantina cerrara, Isabela encontró a Alejandro esperándola en el callejón trasero. Su corazón se aceleró, pero no de miedo. Había algo en su presencia que la tranquilizaba, como si finalmente hubiera encontrado un refugio en medio de la tormenta. «Disculpe que la moleste», dijo él, quitándose el sombrero. «Pero quería asegurarme de que estuviera bien». «Estoy bien», respondió Isabela automáticamente, la respuesta que había aprendido a dar siempre. Pero luego, mirando los ojos sinceros de Alejandro, agregó: «Gracias por lo que hizo hoy». «No fue nada», dijo él, y luego, después de una pausa: «¿Puedo preguntarle algo? ¿Está usted aquí por elección propia?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes. Nadie parecía importarle si estaba ahí por voluntad propia o por circunstancias que escapaban a su control. «No», susurró finalmente, la palabra escapando de sus labios como un suspiro largamente contenido. «No es mi elección». Alejandro asintió gravemente, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «¿Tiene familia? ¿Algún lugar donde podría ir?». «Sí, pero…». Isabela se detuvo, incapaz de explicar la compleja red de deuda y amenazas que la mantenía atrapada. «Es complicado». «Entiendo», dijo Alejandro, y sorprendentemente, parecía entender realmente. «Escuche, no soy un hombre rico, pero tengo trabajo estable en el rancho de don Sebastián. Si necesita ayuda, si hay algo que pueda hacer». «¿Por qué?», preguntó Isabela, genuinamente confundida. «¿Por qué querría ayudarme? No me conoce». Alejandro sonrió con una tristeza que hablaba de pérdidas propias. «Porque he visto lo que la desesperación puede hacerle a la gente buena. Y porque creo que toda persona merece la oportunidad de elegir su propio camino». Durante las siguientes semanas,
Alejandro se convirtió en un ancla de estabilidad en la vida caótica de Isabela. Le hablaba de su trabajo en el rancho, de los caballos que entrenaba, de los atardeceres sobre las montañas. Por primera vez en meses, Isabela tenía algo que esperar con ansias. ¿Cómo era su vida antes?, le preguntó un día, mientras ella le servía café. Tenía una familia, respondió Isabela, sorprendida por la facilidad con que podía hablar con él. 3 hermanos pequeños. Mi madre cultivaba los chiles más picantes del pueblo, y mi padre era un hombre bueno que se vio obligado a tomar una decisión imposible. ¿Los extraña? Cada día, admitió ella. Pero también los entiendo. La pobreza hace que las personas buenas tomen decisiones desesperadas. Alejandro asintió. Yo perdí a mi familia en una epidemia de cólera hace 5 años. Desde entonces, he estado solo. Pero he aprendido que la soledad no significa que uno tenga que vivir sin esperanza. ¿Y qué le da esperanza?, preguntó Isabela. La posibilidad de que mañana pueda ser diferente de hoy, respondió él. La creencia de que las personas pueden cambiar su destino si encuentran la fuerza y la oportunidad correctas. Una noche, mientras Isabela limpiaba vasos detrás de la barra, escuchó a Hernán hablando con un grupo de hombres sobre trasladarla a otro establecimiento más al norte, donde podría ser más útil. El pánico la invadió. Lo que tenía aquí era terrible, pero al menos era familiar. Un nuevo lugar significaría nuevos horrores, nuevas formas de degradación. Al día siguiente, cuando Alejandro llegó para su reunión habitual, Isabela se acercó a él con una urgencia que no pudo ocultar. Necesito su ayuda, le susurró, mirando nerviosamente hacia donde Hernán contaba dinero. Van a trasladarme a otro lugar. No sé qué hacer. Los ojos de Alejandro se endurecieron. ¿Cuándo? Esta noche, después de que cierre la cantina. Alejandro permaneció en silencio durante un momento, claramente considerando sus opciones. Finalmente, la miró con una determinación que ella no había visto antes. ¿Confía en mí?, preguntó. Sí, respondió Isabela sin vacilar. Entonces prepara lo poco que pueda llevar sin levantar sospechas. Esta noche, cuando salga por la puerta trasera, yo estaré esperando. Por primera vez en meses, Isabela sintió que tenía una oportunidad real de escapar. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que cualquier cosa sería mejor que la esclavitud que había conocido hasta ahora. La noche del escape, Isabela apenas pudo contener los nervios mientras servía las últimas bebidas. Cada sonido la sobresaltaba, cada mirada de Hernán la hacía temer que hubiera descubierto sus planes. Había empacado discretamente sus pocas pertenencias en una bolsa pequeña, el vestido que había llevado desde casa, una fotografía descolorida de su familia, y un rosario que había pertenecido a su abuela. ¿A dónde vas tan arreglada?, preguntó Rosario, notando que Isabela se había cambiado de ropa después de que cerrara la cantina. Solo necesito aire fresco, mintió Isabela, abrazando brevemente a la mujer mayor. Cuídate, Rosario. Tú también, mija, respondió Rosario, y algo en su tono sugirió que sabía más de lo que admitía. Que Dios te bendiga. Isabela salió por la puerta trasera con el corazón martilleando en su pecho. La luna llena iluminaba el callejón, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Por un momento terrible, pensó que Alejandro no había venido, que todo había sido un sueño cruel. Entonces lo vio, montado en su caballo palomino, con un segundo caballo preparado para ella. Su rostro se iluminó con alivio al verla. ¿Está lista?, preguntó en voz baja. Sí, susurró Isabela, tomando la mano que él le extendió para ayudarla a montar. Cabalgaron en silencio durante horas, alejándose del pueblo fronterizo y adentrándose en el desierto. Isabela se aferró a las riendas, todavía sin poder creer que realmente estaba escapando. La libertad tenía un sabor extraño después de tanto tiempo en cautiverio. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. Al rancho de don Sebastián, respondió Alejandro. He hablado con él. Necesita a alguien que ayude con la casa principal. No es una vida fácil, pero es Anis trabajo, y nadie la molestará allí. ¿Y si Hernán viene a buscarme? Don Sebastián es un hombre respetado. Tiene influencia con las autoridades locales. Además, agregó con una sonrisa que no llegó a sus ojos, yo estaré allí para asegurarme de que esté segura. Llegaron al rancho Los Cielos al amanecer. Era un lugar impresionante, con una casa principal de piedra rodeada por corrales bien mantenidos y campos verdes que contrastaban dramáticamente con la aridez del desierto circundante. Don Sebastián Mendoza, un hombre mayor de bigote blanco y ojos bondadosos, las recibió en el porche.
Señorita Herrera, dijo cortésmente, Alejandro me ha contado su situación. Será bienvenida aquí mientras desee quedarse. Gracias, don Sebastián, respondió Isabela, sintiendo lágrimas de gratitud en sus ojos. No sé cómo pagarle esta bondad. El trabajo Anis es pago suficiente, dijo él. Doña Carmen, mi esposa, le mostrará sus responsabilidades. Esperamos que se sienta en casa aquí. Los primeros días en el rancho fueron una revelación. Isabela se despertaba cada mañana sin el miedo que había dominado su existencia durante meses. Trabajaba en la cocina con doña Carmen, cuidaba el huerto, y por las tardes, a menudo se sentaba en el porche a ver el atardecer sobre las montañas. Alejandro visitaba frecuentemente, a veces con excusas de trabajo, pero principalmente para asegurarse de que estuviera bien. Gradualmente, sus conversaciones se volvieron más profundas, más personales. ¿Alguna vez piensa en escribir a su familia?, le preguntó una tarde, mientras compartían café bajo la sombra de un mezquite. Todos los días, admitió Isabela. Pero no sé qué decirles. ¿Cómo explicar lo que pasé? ¿Cómo asegurarles que estoy bien sin hacerlos sentir culpables? Quizás, sugirió Alejandro gentilmente, podría empezar simplemente diciéndoles que está viva y que los ama. El resto puede venir con el tiempo. Siguió su consejo, y la primera carta que envió a casa fue breve pero llena de amor. La respuesta llegó 3 semanas después, y Isabela lloró al leer las palabras de su madre expresando alivio y amor incondicional. Durante los meses siguientes, Isabela floreció. El color regresó a sus mejillas, la risa volvió a su voz, y lentamente, comenzó a confiar en su propia fuerza otra vez. Alejandro fue un compañero constante en este proceso de curación, nunca presionándola, siempre respetando su ritmo. ¿Sabe qué es lo que más valoro de usted?, le dijo una noche, mientras paseaban por los jardines del rancho. ¿Qué?, preguntó Alejandro. Que me vio como una persona cuando todos los demás me veían como una cosa, respondió Isabela. Me devolvió mi humanidad cuando yo misma había comenzado a olvidar que la tenía. Su humanidad nunca se perdió, dijo Alejandro suavemente. Solo estaba escondida, protegida, esperando el momento correcto para emerger otra vez. Un año después de su escape, Isabela estaba de pie en el mismo porche donde había llegado tan desesperada. Pero ahora era diferente. Tenía planes, sueños, esperanzas. Había comenzado a enseñar a leer a los niños del rancho, había establecido un pequeño negocio vendiendo conservas que hacía con las frutas del huerto, y había renovado completamente su correspondencia con su familia. ¿Está feliz?, le preguntó Alejandro, acercándose por detrás. Sí, respondió Isabela, volviéndose para mirarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sí estoy feliz. Me alegra escuchar eso, dijo él, y luego, después de una pausa, Isabela, hay algo que he querido decirle durante mucho tiempo. ¿Qué es? Que la admiro profundamente. Su fuerza, su capacidad de perdón, su refusal a ser definida por lo que le pasó. Usted me ha enseñado tanto sobre la dignidad humana. Isabela sonrió, tomando la mano callosa de Alejandro en la suya. Y usted me enseñó que hay personas en este mundo que ven a otros como seres humanos, no como objetos. Me enseñó que la bondad existe, incluso en los lugares más oscuros. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de oro y púrpura, Isabela Herrera supo que había encontrado algo que había perdido hacía tanto tiempo, la esperanza. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, pero sabía que lo enfrentaría con dignidad, con fuerza, y con la certeza de que era dueña de su propio destino. En la distancia, el viento llevaba el aroma de las flores del desierto, y con él, la promesa de que incluso en los lugares más áridos, la vida podía florecer cuando se le daba la oportunidad correcta.